Vamos a revisar el concepto de movimiento, desplazamiento, velocidad y aceleración. Comencemos con el significado de la posición de una partícula. ¿Qué es la posición de una partícula? Para saber qué es la posición de una partícula necesitamos conocer desde qué lugar específico estamos realizando las mediciones. Es decir, tenemos que imaginarnos una posición donde estamos ubicados, al cual le vamos a llamar origen del sistema de referencias o le vamos a llamar marco de referencia. El marco de referencia entonces es el contexto desde el cual nosotros estamos midiendo ya sea la posición, el desplazamiento, la velocidad o la aceleración en este caso. Vamos a pensar que estos sistemas o estos marcos de referencia son puntos en el espacio que no se están moviendo o que si se mueven lo hacen con velocidad constante, es decir, no vamos a considerar aquellos casos donde los sistemas de referencia, los sistemas de medición están acelerados. A estos marcos de referencia les vamos a llamar marcos de referencia inerciales. Vamos a suponer dos sistemas de coordenadas geográficas. El primer sistema, el sistema que está en negro, y el otro el sistema que está en rojo. Hacia arriba está el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste en ambos sistemas. Pero en un sistema, en el negro, nosotros estamos ubicados justamente en el centro de esa cruz o en el centro del sistema de coordenadas. Y en el rojo estamos ubicados en el centro del sistema rojo, justamente donde se intersectan las dos líneas rojas. Entonces, vamos a suponer que alguien está ubicado justo en el centro del puntito o de la cruz negra, ¿sí? En el centro justamente, y alguien está ubicado en el centro de la cruz roja. Entonces, hay una partícula P por ahí que usted puede ver que está ubicada en esa posición. Entonces, si a mí me preguntan cuál es la posición de esa partícula, tengo que definir dónde me voy a ubicar. Si me voy a ubicar en el sistema negro, el centro del sistema de coordenadas que está de color negro, yo puedo decir que la partícula P está 30 metros hacia abajo, es decir, 30 metros hacia el sur. La posición en coordenadas geográficas sería 30 metros hacia el sur. Mientras que alguien que está ubicado en el centro del sistema que está en rojo va a decir que el punto P está a 50 metros, como puede verse, pero hacia el norte. Entonces, eso es lo que nos interesa a nosotros, que tengamos claro que la posición de una partícula se va a definir en base a la referencia o al lugar específico donde se encuentra la persona o el objeto que está realizando la medición. En una dimensión, por ejemplo, vamos a hablar en línea recta. Es decir, una dimensión sería el movimiento en una recta. Vamos a suponer, por ejemplo, que una partícula en diferentes momentos está ubicada en la posición 1, 2 y 3 y que el marco de referencias está ubicado justo donde está el punto O, en esa rayita. Y eso significa que todas las mediciones las vamos a hacer desde el punto O. Ahí estamos tratando de representar con flechas que son vectores la posición de la partícula 1 como x1, la posición de la partícula 2 como x2, la posición de la partícula 3 como x3. Naturalmente que si el movimiento es en otro eje, pues yo puedo llamarle eje Y, eje Z,
el nombre no interesa. Nosotros por costumbre al eje horizontal le hemos llamado X y vamos a mantener esa costumbre. Entonces eso serían las posiciones X1, X2 y X3 de una partícula en tres momentos diferentes respecto al marco de referencia ubicado en el punto O. Si hablamos de la posición de una partícula en dos dimensiones, entonces ese vector ya no va a ser un vector unidimensional, es decir, solo en X o solo en Y o solo en Z. Ese vector va a ser en el plano cartesiano y por lo tanto se va a definir por un vector de posición R cuyas coordenadas son X en la dirección Y más Y en la dirección J dependiendo del cuadrante donde esté ubicado. Esto es para el movimiento en dos dimensiones. En tres dimensiones sería exactamente igual, solo que nosotros en física trabajamos nada más hasta el movimiento en dos dimensiones. Vamos a definir qué es el desplazamiento. El desplazamiento de una partícula representa la diferencia entre la posición final y la posición inicial. El desplazamiento no es exactamente igual a la distancia recorrida. En algunas ocasiones va a coincidir, sobre todo cuando el objeto se mueva en la misma dirección, es decir, el objeto vaya moviéndose, por ejemplo, hacia la derecha. En ese caso, el desplazamiento va a coincidir con la distancia recorrida. En una dimensión, entonces, el desplazamiento le vamos a llamar delta X. Y delta X va a ser la diferencia entre la posición final o posición 2 menos la posición inicial o posición 1. Quiere decir que si una partícula tiene la misma posición inicial y final, el desplazamiento va a ser 0, aun cuando esa partícula se haya estado moviendo. Si en dos momentos determinados tiene la misma posición, no necesariamente quiere decir que no se ha movido. El desplazamiento en esos casos va a ser 0. Vamos a decir entonces que X2 es la posición final y X1 la posición inicial cuando nuestro cronómetro inicia el análisis en t igual 0. En dos dimensiones, el desplazamiento le vamos a llamar delta R o diferencia en el vector de posición. Sería igual a R2 menos R1, donde R1 y R2 representan los vectores de posición. Por último, en esta primera parte, ¿qué es la velocidad promedio? La velocidad promedio no es más que el cociente entre el desplazamiento observado en una partícula y el intervalo de tiempo transcurrido para desplazarse. Matemáticamente sería velocidad igual a delta X, que es el desplazamiento, entre delta T, que sería el tiempo transcurrido. Entonces tenemos tres conceptos que vamos a aplicar inmediatamente. El primer concepto es la posición de una partícula, que es simplemente X en una dimensión. Podría ser Y en otra dimensión, Z en otra dimensión. Y que depende del marco de referencia de donde estemos midiendo. El desplazamiento entonces va a ser la diferencia entre dos posiciones, posición final menos posición inicial. Y la velocidad en promedio va a ser el desplazamiento observado dividido entre el intervalo de tiempo. Con eso ya podemos plantear nuestros primeros casos.